muy contentos, aunque se está acabando la temporada. Hoy recibimos la visita de Sahara Zamudio, una chelista profesional de nuestro país que dijo sí a esta ñamesura que ha terminado siendo podcast y que todos los martes por Cuba Estéreo se escucha. En los estudios Cheche Fu, con el acompañamiento de la mejoranera tradicional y vanguardista de José Matías Muñoz. Antes de empezar la narración, vamos a escuchar un Valdivieso especial como entremés. Con el capítulo 16 de esta serie titulada Historias Panameñas a la Luz de la Guarilla. La historia ganadora del concurso nacional Ricardo Miró, categoría novela 2016, La Puerta de Arriba de Rogelio Guerra Ávila. Hoy, con otro cómplice musical, nos visita Chelito y su ejecutante Sahara Zamudio, que junto a José Matías Muñoz y la mejoranera tradicional y vanguardista Lifosata, oye, con la dirección y grabatoria de Cheche Fu Estudios, arrancamos en esta vocalización de yo mismo, Juan Heraclio Torrente. Las noches de Sogamoso suelen ser frías, pero aquella había sido especialmente fresca y el cielo estaba encendido en estrellas transparentes que buscaban lentamente su claro derrotero. Una música delgada de tambores y acordeón se arrimaba y se apartaba en el vaivén del viento débil que apenas remecía las hojas de los árboles. El anciano metió ambas manos debajo del poncho buscando calor. Sentado en un mecedor de mimbre con dos grandes almohadas acomodadas detrás de la espalda dolorida y los ojos fijos en la maraña de luces lejanas. María Enea estaba sentada a su lado en una silla similar, pero sin ejes de balancín. Ambos tomaban un agua aromática de hierbabuena mientras esperaban la llegada del año nuevo para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que ascendería desde el pueblo y se podrían apreciar desde el portal. De vez en cuando se escuchaba el aleteo fantasmal de murciélagos y lechuzas que cruzaban por encima de las casuarinas en raudo viaje hacia la penumbra. El anciano estaba disgustado porque pasaban las 9 y aún no daba inicio el programa de música popular Voz y Acordeón, su favorito de la radio, que escuchaba sin falta todas las noches y que era conducido por el profesor Frank Lamprea. Eran 2 horas de desahogo y añoranzas escuchando los clásicos vallenatos de todos los tiempos y que le servían para ir amontonando sus recuerdos más antiguos. Durante toda la semana había estado promocionado un especial con lo mejor del binomio de oro de América y no quería perdérselo por nada. Solía referir con orgullo el episodio donde conoció al célebre Rafael Orozco en Barranquilla durante una fiesta de cumpleaños, allá por mediados de junio de 1976. Eran los orígenes de la agrupación y él acababa de acogerse el retiro como profesor en la Universidad Autónoma del Caribe, donde había dictado clases en la maestría en educación durante los últimos años de su carrera. Aquella noche disfrutó del concierto en la esquina más perdida del salón, llevado
con el pie el compás de la música medio dormilona y desgarrada que hablaba de amores malogrados. Durante el primer intermedio, Rafael Orozco tuvo la gentileza de acercarse a su mesa y honrarlo con un breve discurso. Alguien le había comentado lo de su retiro de la docencia recién cumplidos los 80 años y el músico quiso saludarlo y dedicarle su siguiente canción, animado con el aplauso de la concurrencia, por supuesto. Aquella era la historia de siempre, engrosada con algún pormenor diferente que solía contar a quien quisiera escucharla. María Enea compartía su gusto por la música vallenata, pero prefería los boleros, especialmente los de Carlos Julio Ramírez, intérprete más talentoso e indudablemente más carismático que Pedro Infante, a su modo de ver. Casi siempre se enredaban en alguna discusión cordial debido a la poca afinidad en sus gustos. En lo único que estaban de acuerdo era en la preeminencia de los tiempos que se fueron y contra los cuales nada podían las nuevas generaciones apáticas y tarambanas. Aquella noche vieja, la conversación fue lenta y de temas misceláneos. Inevitablemente se habló de la casa y de los Usuga, y se recordó con rara melancolía a los que ya no estaban. Más que los recuerdos compartidos, la edad los había acercado. Ambos eran exageradamente parecidos y a la vez tan distintos, lo cual los ayudaba a unir sus soledades. Hablaron de ellos, de sus vidas separadas y de la casualidad improbable de estar sentados uno junto al otro tomando tisanas para enfermos en una noche fría, mientras esperaban a que el cielo se colmara de fuegos de artificio para celebrar la llegada de 1989. Pensar que eso hace algunos años no hubiese sido posible. Hombre, yo creo que ya no darán el especial que usted esperaba, dijo María Enea al tomar un sorbo de su té. Hoy es noche de fiesta en el mundo entero. La fiesta será para el resto del mundo, no para mí, dijo el anciano de mal modo. Yo quiero escuchar mi música y aquí me tiene usted tomando infusiones cachacas y esperando el escándalo de los petardos. María Enea sintió en su voz ese acostumbrado amasijo de menosprecio y de zozobra que siempre fue parte de su temperamento, pero que se había fortalecido con la edad. El anciano permaneció con la taza en la mano sin beber. Al cabo de un largo silencio, tomó el radio de transistores y buscó alguna frecuencia que tuviera sonando los vallenatos que él quería escuchar. No demoró en encontrar una donde casualmente sonaba un tema de Rafael Orozco cuando hacía parte del Binomio de Oro. Enamorado como siempre. María Enea vio brillar en sus ojos cansados ese rescoldo de luz que suelen encender los recuerdos más gratos. Y ella conocía bien el motivo de ese resplandor. ¿Y usted en qué está pensando? El anciano curvó una extraña sonrisa muy poco común en él. Hombre, pensaba que era una pena que yo esté demasiado estropeado y lleno de polillas para bailar esa canción que me la recuerda tanto a usted. Oh, entonces, mientras María Enea lo contemplaba en la penumbra del portal, rodeado de bichos nocturnos que revoloteaban alocados buscando el valor de la entrada, le pareció el de antes. Le sorprendía que recordara la canción y lo que representaba, cuando muchas veces no podía ni acordarse en qué día y de qué mes y de qué año perdido estaba viviendo. Fue como si lo viera hace 30 años, más gordo y con una calvicie incipiente, tendiéndole la mano para pedirle que bailara con él aquella misma pieza que ahora se escuchaba en el radio. Se acordó del salón que era grande y donde la música se oía crecida como un ventarrón. Bailaron hasta que el sol cogió altura. Entre las parejas que quedaban, vueltas con las caras apretadas y los ojos cerrados mientras los vallenatos se regaban como pólvora sobre la pista y se escapaban hacia el pueblo. A mí también me recuerda muchas cosas, dijo María Enea. Y no se me olvida que esa noche usted bailaba lo más apercollado con la pelandusca de las mechas coloradas. Y usted con el marica del capote de Calamaco. Dijo el anciano al soltar una risita gutural. Pero dejé de bailar con ella porque quería hacerlo con usted.
Conversaron como dos novios seniles, reseñando toda la clase de recuerdos como si los sacaran de un estante profundo, uno detrás del otro. El anciano, entusiasmado por el chisporroteo de la música, siguió hablando del pasado que en ocasiones parecía menos lejano de lo que en realidad estaba. Pero sentía regocijo con al menos encontrar en ese pasado un punto en común con la mujer que, aún después de tanto tiempo y de tantas vicisitudes, seguía sentándose a su lado para hacerle compañía. María Enea era casi 36 años menor que él y era consciente no solo de que podría ser su hija, sino que quizás lo mejor que conseguiría de un hombre que sobrepasaba los 90 era el sosiego viril en plena decrepitud. Él le contó con cuánta alegría la había visto aquella noche en el salón de baile, esperando a alguien la llevara a la pista, y con cuánto celo la vio aceptar la invitación del petulante paisa con fama de bailongo que se le había adelantado. También ella se había sentido atraída por él apenas lo distinguió entre los galanes que buscaban pareja para el baile, que ya estaba medio animado, pero no lo reconoció de inmediato, sino mucho después, cuando él la llamó por su nombre y con una familiaridad excesiva. Cuando en la radio sonaron otro paseo vallenato, el anciano buscó la mano de ella en la oscuridad y la encontró esperándola como aquella noche cuando la invitó por primera vez a bailar. Entonces ella le quitó la taza de las manos y le ayudó a ponerse de pie como pudo, entre risas de colegiales alocados, y comenzaron a mecerse muy lentamente con los acordes del acordeón, de la guacharaca y la caja vallenata. A Elías Usuga Lalinde irremediablemente se le desbocó su viejo corazón. ¿Sabe qué me encantaría hacer ahora mismo?, le preguntó con picardía. Tirármela aquí mismo al ritmo de este buen vallenato. María Enea rió divertida con la ocurrencia. ¡Ay, viejo loco! Ya lo hemos intentado y no ha habido manera. Es que estas son edades muy malas para esas cosas. Hello, viejo el diablo. La vida del menor de los Usugas no había sido nada fácil. Una mala cabeza y su alma indócil lo forzaron a cometer todo tipo de equivocaciones que no supo corregir y que en su momento tuvo que sufragar una a una, y no a un precio bajo. Un amanecer de febrero del año 21, después de un fuerte altercado con su madre, había abandonado por primera vez y para siempre la casa Goate. Viajó sin ningún rumbo, llevando con él solo un viejo talego con un par de mudas de ropa dentro, sin saber a dónde iría ni con cuáles recursos. En muchas ocasiones durante su peregrinaje se sumó a algún grupo de andariegos que iba de cosecha en cosecha para trabajar en los cafetales recogiendo los granos. Pero la mayoría de las veces hizo solo su periplo porque prefería no alternar con gente desconocida. Solía dormir donde lo sorprendiera la noche y aprendió a robar para comer o por el simple gusto de hacerlo. Un par de meses le tomó llegar, sin que esa fuera su intención, a Medellín, que era una localidad hermosa pero fatigada y cuyos alrededores quiméricos le hicieron pensar que aquel era un lugar ideal para vivir. Desde ese primer momento la llamó la ciudad de los asombros. Por los días de su arribo hubo serios disturbios en las calles. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia protestaban por la prohibición de colgar el retrato del ilustre Fidel Cano Gutiérrez junto a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el paraninfo de la universidad. La negativa de las autoridades universitarias le pareció absurda a Elías Usuga, pues consideraban como una profanación colocar en el mismo recinto el santificado cuadro de Jesucristo y el retrato de un excomulgado editor de periódicos. Buscando recuperar el control, la policía disparó contra los estudiantes y ciudadanos civiles, causando varios muertos y heridos, provocando una serie de huelgas de solidaridad estudiantil en todo el país. Durante días, toda Medellín estuvo convulsionada. Su población, que era relativamente apacible y hasta podría decirse que monótona, se había lanzado a las calles perturbada con ocasión de aquel súbito acontecimiento. Elías Usuga se identificó de inmediato con la causa. Él también había sido un estudiante radical y muy activo en la vida política dentro de la Escuela Normal de Varones de Tunja, donde se había recibido como educador con excelentes créditos académicos y con al menos 2 propuestas de trabajo en importantes colegios de Bogotá, propuestas que nunca llegó siquiera a considerar.
A pesar de ello, era la primera vez que tenía la oportunidad de defender tan apasionadamente un ideal como ese. De manera que aquella protesta juvenil frente a la actitud intolerante y hasta doctrinaria de los directivos de la universidad fue tomada por él como una oportunidad de defender la libertad de pensamiento y de expresión. Al principio ni siquiera sabía quién era ni qué milagros se le achacaban a Fidel Cano, hasta que conoció su historia tan colmada de virtudes y de hechos valientes que lo consagraban como un líder para sus aláteres y un ejemplo de lucha por los ideales del pueblo. Fue eso lo que le convenció a participar activamente en aquellas infaustas jornadas y en otras muchas que se dieron a lo largo de su vida. Recién llegado a Medellín, se mudó al corregimiento de Robledo, un barrio poblado principalmente por desplazados, por inundaciones u otras tragedias sociales. Allí vivió durante los próximos 10 años alquilando una habitación elemental en casa de una familia generosa que además era propietaria de una mercería. Fue carnicero en el Matarife, artesano de ataúdes en una funeraria, ayudante de albañilería y afilador callejero de cuchillos. Aunque eran oficios duros y mal remunerados, nunca se le ocurrió dedicarse a su carrera de educador, simplemente porque no se sentía capaz de enseñar cuando todavía tenía tanto que aprender y porque su corazón indómito le exigía hacer otras cosas menos tediosas. La inestable situación económica de los Usuga lo obligó a pagarse su propia educación en una carrera para la cual sentía que no tenía vocación. Además de ayudar en el sostenimiento de su hogar, siempre amó y honró a su familia, hasta que en plena adolescencia sintió un irreprimible estallido de independencia. Entonces buscó y fácilmente encontró razones para discutir y para discrepar. Una de esas razones fue suficiente para romper los lazos que lo ataban a su madre y a los hermanos. Fue entonces cuando decidió marcharse de Sogamoso. Nadie supo nunca a qué atribuir la incivilidad de Elías Usuga, que creció como un muchacho revolucionario y de ideas irreflexivas, aunque para muchos no era más que un patán e incorregible a quien le gustaba meterse innecesariamente en problemas. Desde adolescente se hizo la fama de fullero y de bebedor, aunque aquellas cosas jamás afectaron sus estudios porque fue siempre el primero de su clase. No aceptaba con pasividad ninguna doctrina si no podía cuestionarla, cosa que incomodaba a todos los maestros. Deliberadamente provocaba el debate, la duda y la rebeldía. Lideraba a sus compañeros y era el vocero de cuanta causa lo inquietara. Una vez diplomado, se sintió dueño de su albedrío y fue disoluto y aún más pendenciero. La gente del barrio lo miraba por encima del hombro y la mayoría lo evitaba, pues no había nadie más parecido a la imagen de un gañán que él. Sus peripecias amorosas habían sido indecentes. Las mujeres se lo disputaban y él se dejaba disputar con engreimiento y regocijo. Se convirtió en cliente asiduo de todos los burdeles del pueblo y de los poblados vecinos. Las rameras lo idolatraban y se lo rifaban entre ellas para decidir en buena lid quién sería la afortunada que se lo quedaría 1 o 2 noches hasta que repitiera el sorteo. Le gustaban los naipes y el trago. Más de una vez fue encerrado por la policía, con quien solía fajarse a puño antes de que lo sometieran a garrotazos. Esos altercados con la justicia y otras peleas callejeras menos sanguinarias fueron dándole la fama de guapo. Aquella vida lo hizo más hosco. Le gustaba la pendencia y retaba a cualquiera a darse de los golpes. En los zaguanes y traspatios de los quilombos solían organizarse contiendas de boxeo a puño limpio y corrían apuestas nada despreciables. A Elías Usuga lo sucedía semejante actividad, que siempre fue bastante más brutal y violenta. Solía ser uno de los primeros en echarse al ruedo, desafiaba a cualquiera a enfrentársele y pocas veces era vencido. Lo privilegiaba una estatura imponente y una fuerza de acero en los puños. Casi siempre terminaba el combate con el rostro magullado y sangrante, y aquello lo hacía sentirse el héroe de la contienda, aunque no la ganara. A alguien alguna vez se le ocurrió llamarlo el Sullivan antioqueño, el campeón del reñidero. Después de cada pelea, volvía al ron y a las prostitutas. Cuando cumplió los 40, dejó de pelear. No porque ya no le calentaran las riñas,
sino porque en la última contienda, que fue contra un negro de la Martinica, enorme y fuerte como un mulo, sufrió el desprendimiento de una de sus córneas a causa de un derechazo fulminante que lo dejó inconsciente durante 3 días. Cogió un puño. De nada le valió pugnar con más coraje que nunca. Convaleciente en el sanatorio, entendió que estaba a punto de matar o de que lo mataran y se juró nunca más volver a pelear. Aunque tenía esporádicas comunicaciones con su familia, no volvió a Sogamoso sino hasta el día en que su madre enfermó y murió en 1947. Recibió el telegrama de su hermano Calixto con la terrible noticia mientras trabajaba como profesor de tiempo parcial en el Colegio Mayor de Antioquia, en las calles Caracas con Venezuela. El portero había interrumpido la clase con un talante de urgencia para entregarle el papel y solo después de leer las 3 escuetas líneas del mensaje entendió que la tan temida hora de regresar había llegado. Es hora de volver a casa, les dijo a los alumnos sin que una sombra de dramatismo mientras recogía y guardaba sus papeles dentro de su maletín, con la sospecha de que no llegaría a tiempo al lecho de muerte de su madre. Pero se equivocó. Marta Lalinde lo esperaba sentada en su cama de moribunda, marchita y serena, y lo suficientemente lúcida para pedirle perdón por todos sus errores y además echarle la bendición. Era cierto que muchas cosas incalificables lo había mantenido separado durante muchos años de los que ellos mismos hubieran deseado, pero ni siquiera todo aquello disminuía el amor de uno por el otro. La mañana del sepelio nadie notó que el rostro de Elías Usuga estaba menos empapado por la tenaz llovizna que por el torrente de lágrimas que se le salían del alma. Perseguido por sus propias culpas, trató de ahogarlas con todo el aguardiente que pudo pagarse o que consiguió le sufragaran otros bebedores en el asno de oro. Las recordó, las meditó y de cada una se arrepintió. El deliberado alejamiento de su madre y de su familia, los hijos ilegítimos de los cuales jamás se ocupó, ni siquiera para darle su apellido, la vida alocada entre quilombios y rameras y otras muchas por las cuales ya no esperaba sentir rencor contra él mismo, ni siquiera disgusto. Esa noche, que fue la noche de la trifulga con su hermano Calixto, Elías Usuga entró a su habitación llevando casi a tirones a la mujer que había sacado del lupanar, y mientras ella se quitaba el horrendo vestido y se sacaban los abalorios de reina del circo, él empezó a comprender, tirado boca arriba sobre la cama, que su destino quizás no hubiese sido mejor de no haberse marchado, pero de seguro sí mucho más feliz. Y mientras la mujer ya desnuda se le encaramaba encima para alentarlo, comprendió que la suerte y el destino no necesariamente iban de la mano, pero que unirlos era imposible. Estaban los dos tan distraídos en sus cosas que no sintieron los pasos de gato avanzar por la habitación. Y repentinamente, una mano rapaz que sujetó y tiró por las greñas a la mujer, con tanta fuerza que la hizo volar sobre la cama y caer con un golpe brutal al piso. Elías Usuga se estremeció al ver enfrente de él a María Enea, en bata de dormir y revestida con un aire de guerrera que podía atemorizar al más valiente. «Salga de esta casa antes que tenga que partirle las 2 piernas», le dijo a la mujer con la dureza de un salivazo mientras le acercaba con desprecio el vestido tirado en el piso. La mujer escapó despavorida y en pelota. Más que molesto por la inoportuna interrupción, Elías Usuga se tomó un espacio para mirar de arriba abajo a María Enea. Midió su belleza y su talante rudo que nada tenía que ver con la moza timorata que atendía con sumisión a su hermano mayor. Desde el primer momento que la vio, le desfilaron 1000 ideas irracionales por la cabeza. Y si no intentó algo malicioso, fue porque Jacobo le hizo todas las advertencias que creyó necesarias para que no se metiera con la mujer del primogénito. Ahora, al verla así, de frente y con ese ímpetu hostil, el diablo volvía a susurrarle en el oído. Admiró la impetuosa cabellera caída sobre los hombros y el altivo cuerpo debajo de la bata que, a contraluz, no disimulaba su contorno. Pero María Enea estaba allí para otra cosa. Tenía tantas cosas que recriminarle que al principio le salieron todas juntas y enrevesadas. Elías Usuga demoró en entender lo que quería decirle. Le habló
sin preámbulo de la tristeza de su madre durante todos esos años y de su negativa a morirse sin verlo por última vez. Le habló del peso que sobre los hombros le cayó llevar a Calixto para sacar adelante la casa con su madre enferma, mientras él se entregaba a los deleites y a la vergüenza, olvidándose del parentesco que los unía. Le reprochó las injustas palabras que acababa de lanzarle a sus hermanos en la cara, como el más soez de los venenos. Ella supo que él tenía sus razones para actuar de esa manera, pero ninguna de ellas justificaba lo actuado. Finalmente, lo único que le pidió, casi como una exigencia, fue que se marchara de la casa, sin despedidas preferiblemente, si no había alguna forma de reconciliación entre ellos. Elías Usuga la escuchó en silencio y sin sorpresa, y cuando terminó de hablar, ya tenía claro a qué atenerse con ella. Entiendo que quieras la casa para ti, y me parece una aspiración muy justa para alguien que se ve que nunca ha tenido nada. Mi hermano es un viejo cabrón y muy afortunado. Yo lo que quiero es que esté tranquilo, dijo Marianea. Y la única manera que sí sea es que usted se marche y que las cosas vuelvan a lo de antes. Solamente existe una manera de que yo haga lo que su merced me pide. Con una sonrisa maligna se lo dijo. Está en sus manos o en otras partes que yo desaparezca para siempre como lo quiere. Marianea, que no era tan cándida como pensaban todos, comprendió de inmediato a qué se refería Elías Usuga. La proposición inicialmente le había resultado un disgusto, como un golpe de mano abierta en el rostro, pero luego lo pensó de veras y supo que con un hombre como aquel no habría forma de negociar ni de conseguir su propósito. Su silencio inicial fue de hostilidad, pero Elías lo interpretó como de complacencia, de aceptación. Tendió hacia ella la mano y breves segundos después, Marianea alargaba hacia él la suya. Calixto acababa de darle cuerda al reloj despertador después de ajustarlo a la hora correcta y se dejó caer demolido sobre el mecedor de su habitación sin lograr conciliar el sueño. Mientras yacía allí tendido, recordó aquel momento en su infancia lejana cuando hizo rebotar una extraña pelota roja contra el piso del cuarto de costuras de su madre, mientras azuzaba a los perros para que la lanzara fuera detrás de ella, como parte de un truco que les había enseñado, pero que en ese momento tenía otro motivo para hacerlo. Casi enseguida escuchó desde algún lugar indeterminado de la casa el traqueteo de los resortes de una cama y el lamento recóndito de una mujer entregada al goce de la carne. No necesitó pensarlo demasiado para saber que el sonido provenía de la habitación de su hermano Elías, al final del corredor, quien de seguro estaba despachándose como mejor podía a la reina del lupanar que había llevado consigo. Antes de que la alarma del reloj sonara, los despertó el ladrido alterado de los perros, seguido por el golpe de la reja del patio al cerrarse. Minutos después, al bajar a la cocina, encontró a Marianea colando el primer cacharro de café, en bata de dormir y con el cabello amarrado con una crencha floja y artificial hecha como a las volandas. Calixto se detuvo detrás de ella y la observó un instante, como si algo sospechara. Era mi hermano quien salió, ¿cierto? Marianea, sin volverse a mirarlo, le respondió con toda seguridad. Sí, era él y se ha ido para siempre. Marianea no volvió a ver a Calixto Usuga después del día en que él la envió de regreso a su familia a Bogotá, sin una razón legítima para sacarla de su vida, pero con una disposición que no daba lugar a apelaciones. Muchos años después se encontró con la noticia de su muerte en el hospital de Sogamoso, donde había llevado una lucha tenaz contra el cáncer de próstata que finalmente lo venció a inicios de 1965. Según supo, murió sin mujer y sin fortuna, y hasta el último día lo había acompañado una de sus hijas, quien vivía en Armenia con su esposo e hijos, y que era la única que mantuvo contacto con él, a pesar de no haberla reconocido como tal ni haberse ocupado jamás de ella. En los tiempos en que volvió a encontrarse con Elías Usuga en la fiesta de vallenato en Bogotá, llevaba 2 años trabajando en la casa del homeópata chino y había aceptado la invitación de un pretendiente que la andaba rondando desde hacía un par de semanas. Ella asistió al baile sin ninguna expectativa de nada, solo para complacerlo, y lo único que evitó que se arrepintiera de hacerlo fue el toparse con aquel hombre enorme y bien plantado a quien la perfidia de los años
no había podido asestarle un zarpazo. No lo reconoció de inmediato, pues el recuerdo que de él guardaba no tenía nada que ver con las maneras correctas y afectuosas del anciano colosal que le solicitó, con una venia de salón, acompañarlo en una hermosa pieza de Lisandro Mesa. Supo después, durante la larga charla que tuvieron para ponerse al día, que tras la muerte de Calixto Usuga había regresado a vivir a la casa Goate, aunque dictaba clases en la Universidad de Medellín y eso lo obligaba a viajar constantemente. ¿Y dónde quedó aquel calavera que se creía invencible con los puños y a quien le encantaba la barbarie? ¿Qué se hizo tanta arrogancia? La vida lo puso en su lugar, respondió Elías Usuga con una sonrisa trémula, y le enseñó que la violencia jamás va a prevalecer sobre el poder de la palabra ni la inteligencia del hombre. Así era. Después de que su alocada vida pendenciera llegó a su fin, las circunstancias lo obligaron a corregir su derrotero. No fue un cambio brusco, sino más bien paulatino, que él no advirtió a conciencia hasta que sintió la necesidad de hacer algo diferente consigo mismo antes de que sus desaciertos lo llevaran a la muerte. Y no le fue fácil. Pero el solo deseo de emprender un nuevo camino le demostró a sí mismo de lo que era capaz. Alcanzaba cierta edad, todo cambió en una muestra irrefutable del paso del tiempo, que no se detiene, ni se entretiene por nadie. Mientras las puertas de algunos colegios de donde tocaba se le cerraban en las narices, otras se abrían tímidamente. Empezó dictando algunas pocas horas de clase en un colegio de señoritas, luego cubrió licencias médicas en 2 o 3 universidades, hasta que finalmente consiguió un nombramiento permanente en la Universidad Autónoma del Caribe, donde empezó a ejercer el profesorado con una habilidad que él nunca advirtió en sí mismo. Después de esa noche, volvieron a verse un par de veces más. El día previo a su regreso a Medellín, Elías Usuga la citó en un restaurante muy concurrido y le propuso, sin rodeos, que se hiciera cargo de la casa Goate por un mejor salario y bajo las condiciones que ella dispusiera. María Enea, que también no creía en la pureza de sus intenciones, se negó terminantemente al principio, pero él le aseguró que era una propuesta laboral, ni más ni menos, sustentada por su temor a que la propiedad fuera saqueada durante sus prolongadas ausencias de Sogamoso. Ninguna mejor que usted para llevar esa casa de la que nunca debió haber salido. María Enea lo pensó de veras, pero sus temores estaban bien fundados. Luego le pregunta, ¿y hay una señora Usuga con la que tenga que tirarme de las greñas? Elías Usuga lo negó con vehemencia. Las que hubo no tienen derecho a poner un pie en la que fue la casa de mi madre. Entonces María Enea se rindió ante su rigor y aceptó la propuesta sin anteponer ninguna exigencia. La destemplada primera mañana del año 1989, Elías Usuga amaneció en una queja y sin el menor deseo de levantarse. Había permanecido hasta muy tarde mirando junto a María Enea el detonar de los fuegos artificiales en la lejanía del pueblo. Y antes de acostarse, empezó a sentir un leve malestar en algún lugar indefinido del vientre. Pero no le dijo nada porque pensó que era lo de siempre. Achaque pues. Al amanecer, cuando María Enea entró a su habitación, la que había sido de su madre y de su hermano Calixto, él no quiso que descorriera las ventanas, como le pedía que hiciera diario para deleitarse con la luz sincera del día, y despreció la taza de café muy caliente que era, según solía decir, su mejor combustible. No quiso que lo llevara al médico, pero ya al mediodía el malestar era tan intenso que aceptó que buscara alguno que atendiera consultas a domicilio. El único disponible a esa hora era un internista del hospital público, un joven de maneras fatigadas y piel traslúcida que parecía más enfermo que el paciente. Cuando concluyó el examen, le recomendó a Elías Usuga que descansara mientras le indicaba con señas a María Enea que lo acompañara fuera de la habitación. ¿Qué edad tiene el abuelo? Acaba de cumplir 94 años, dijo María Enea. Anoche se le veía muy bien, hasta bailó sus vallenatos favoritos. Le recomiendo que localice a sus familiares, avísele a sus hijos. Ella se sintió ofuscada, pero no lo manifestó porque era una mujer de mucho dominio.
Le dijo que él tenía al menos 3 hijos con mujeres diferentes, pero que ni siquiera los conocía porque nunca se ocupó de ellos ni para darle su apellido. Algunos sobrinos vivían en Armenia, Sincelejo y Valledupar, pero tampoco fueron reconocidos por Calixto, ni tenía la menor idea de dónde localizarlo. El único que llevaba el apellido del estirpe vivía en Rosario, Argentina, y ocasionalmente llamaba para preguntar por el tío decrépito Félix, el unigénito del difunto Jacobo Usuga. Bueno, llámelo, insistió el médico. Marianea entendió con cierta amargura la urgencia del médico, pero no fue hasta la noche cuando logró ubicar al sobrino que en la lejana e inverosímil ciudad de Rosario le explicó, tratando de no sonar demasiado alarmista, las dolencias de Elías Usuga y la recomendación expresa de ubicarlo lo más pronto posible. A pesar de la casi infinita distancia, él era el único miembro de la familia que podía hacerse cargo de la urgencia. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio y al rato una voz adornada con un raro acento porteño dijo: «Organizo todo y viajo a la brevedad». 4 días después estaba con su esposa e hija en Sogamoso. La llegada de Félix Usuga no trajo consigo el alivio que Marianea esperaba. Llegó mandando y disponiendo de todo con un cierto excesivo criterio que la mayoría de las veces sonaba dictatorial e inapelable. Su mujer y su hija, agrias en el trato y siempre quejosas por el insoportable calor, se comportaban como las dueñas de todo y no cejaron en sus críticas por el estado de la casa, todas malintencionadas y en ocasiones mordaces. Hasta se refirieron de ella como un palacete de polvo y telarañas, aunque Marianea siempre se esmeró por mantenerla limpia y ordenada. Al segundo día de su llegada, la visita de un desconocido a una hora demasiado temprana sorprendió a Marianea. Alcanzó a entender, con lo poco que escuchó de su conversación con la familia, que era un agente de bienes raíces contactado por Félix Usuga, quien lo comisionaría para la venta de la casa y de las tierras en el menor tiempo posible, pues le urgía liquidarlo todo y regresar a Argentina cuanto antes. Unos documentos encontrados indicaban que la propiedad estaba dividida en 3 partes iguales a nombre de los hermanos Usuga, con 2 de ellos fallecidos y el tercero a punto que le reciten los responsos. No había razón para no disponer de la casa como sus únicos herederos, gracias a que 2 de los hermanos Usuga fueron los patriarcas de una casta de hijos ilegítimos que legalmente no tenían derecho a nada. El agente prometió hacer cuanto estuviera a su alcance para venderle en el tiempo que ellos solicitaban, pero les advirtió acerca de la contracción del mercado inmobiliario por la crisis que atravesaba en ese momento el país, lo cual ni siquiera garantizaba que consiguieran lo que valía la propiedad. «Che, haga lo que tenga que hacer para deshacernos de esta quinta tan fea. Estamos urgidos de plata, ¿viste? Quédese tranquilo», dijo el agente con optimismo al despedirse. «Ya veremos cómo resolvemos esto». Las intenciones del sobrino quedaron claras esa misma tarde cuando le pidió a Marianea que la esperara en la habitación que Elías Usuga había adecuado como biblioteca, que era donde antes estuvo el depósito de los cachivaches, y le dijo sin rodeos que debido a las circunstancias actuales ya no era necesario que regresara a la casa, y le agradeció por los años de servicio prestados. Mientras decía aquellas cosas, extendió la mano para entregarle un sobre con dinero. Marianea lo miró de frente y sin asombro. Luego miró el sobre. Percibió un ligero temblor en su mano. ¿Qué es esto? Es el pago, de 2 meses de salario y una cantidad adicional que me parece razonable y justa. ¿Viste? Entiendo que fueron muchos años el servicio de mis tíos, cada uno en su momento. Ellos lo aprobarían. Internaremos al tío Elías en un hogar de reposo donde tendrá atención permanente y usted ya no tendrá que preocuparse por él. Hemos puesto a la venta la propiedad, cosa que seguro demorará poquito y nosotros no podemos quedarnos, lo que eso demore. Tampoco nos interesa conservar todo esto. Tengo entendido que la casa ha sido de su familia desde hace más de 100 años. ¿Eso no tiene ningún valor para usted?, dijo Marianea. ¿Por qué habría que tenerlo, Nunca viví aquí, no me interesa hacerlo. Le insistió que tomara el sobre. Entonces, la mirada de Marianea se tornó dura, de rencor, y rechazó el dinero en un acto de pura soberbia. «No puedo aceptar esa plata porque durante los últimos 15 años no he sido la sirvienta de su tío, sino su mujer.
y por serlo no necesito que me paguen. Él fue un hombre que cometió muchos errores en su vida y solo Dios sabe cuántos y qué tan vergonzosos fueron, pero ninguno lo hace merecedor de morir indignamente ni ser tratado como un estorbo. Félix Usuga no disimuló su sorpresa, la miró atónico, pero luego reaccionó. Sí, pero lo que hago es pensando precisamente en él. No es culpa mía que el viejo dedicara su vida a engendrar hijos y no hacerse cargo de los ninguno. Dicen que se cosecha lo que se sembró. Enviarlo a esa casa de reposo es más de lo que yo mismo estoy obligado a hacer, ¿viste? Y si lo hago, no es por él, sino por la memoria de mi padre. Marianne comprendió con cierta amargura su manera de pensar, pero aún así le dijo con tristeza y con ira: tus tíos simplemente fueron como la vida los obligó a hacer. Tenía muchas cosas más que decir, pero las dijo porque entendió que no habría manera de hacerle cambiar ni su manera de pensar ni la decisión tomada. No durmió aquella noche y cuando las primeras luces entraron por la ventana ya estaba lista para partir. Consiguió acomodar todas sus pertenencias en una maleta muy vieja que dejó en el pasillo mientras se despedía de Elías Usuga. Le dijo algunas palabras suaves y al terminar le dio un beso en ambas manos. No estaba segura que él hubiera entendido las cosas que le dijo, pues desde hacía varios días permanecía en una especie de adormecimiento que a todos tenía confundido. Desde la ventana de la habitación vio la ambulancia de la residencia para ancianos, el Buen Estado, que se detenía frente de la casa. En silencio, pero con las luces encendidas, la esposa y la hija de Félix Usuga recibieron en la calle a los paramédicos y le indicaron a dónde llevar la camilla rodante que bajaron del vehículo. Marianne volvió a correr las cortinas y se apartó de la ventana. Se veía sinceramente asustada y triste. ¿Ya están aquí?, le dijo al anciano con ambas manos apretadas sobre el pecho. Le dio un beso de despedida en la frente. Me voy, pero nos veremos pronto. Al bajar buscando la puerta de salida, se encontró en el recibidor a Félix Usuga repasando los datos que los paramédicos llevaban escritos en una tablilla. Él ni siquiera la sintió pasar por detrás cuando salió por fin de la casa sin despedirse. Al margen de la calle conversaban la esposa y la hija, quienes la miraron salir. Se miraron entre ellas y después las dos miraron al otro lado de la calle dándole la espalda con un gesto de desprecio. Marianne no dijo nada. Se fue arrastrando la maleta por la sombra de la acera, con su paraguas de bruja colgado del brazo y la cabeza cubierta con un anticuado sombrero de ala ancha con la que solía resguardarse del sol. Al final de la calle, en una esquina descampada, la esperaba un hombre alto y descarnado, con el semblante de indio sabio y vestido con ropa de trabajo y botas zamarras, que la ayudó con la maleta. Señora Tortúa, gracias por venir. ¿Ya llegaron por el viejo? Los dos se volvieron a mirar hacia la casa Guate y al rato vieron en el umbral la maniobra de los camilleros para franquear el entorno con el enfermo por encima de las bardillas del portal y la talanquera que daba a la calle. Vamos, señor Tortúa, dijo Marianne al reiniciar la marcha. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Vamos a dejar que se lleven a don Usuga de esa manera? Todo lo que está pasando es porque tiene que pasarle, dijo Marianne con su hablar fuerte. Ya lo hemos conversado. Antes de llegar a la esquina de la siguiente calle, los rebasó la ambulancia que iba apurada con las luces encendidas y el estruendo de su sirena tocando al rebato. Félix Usuga cerró la puerta de la casa con todas sus trancas y luego se unió a su esposa e hija, que se abanicaban acaloradas debajo de la sombra de los arbustos sin disimular su hastío. Conversaron un rato para organizar los pasos siguientes. Antes de amarrar con cadenas y candados la reja que daba a la calle, se limpió la tierra de los zapatos sobre la hierba de la entrada sin sospechar siquiera que al hacerlo estaba arruinando el cultivo de las amadas flores de Marta Lalinde hacía más de 100 años atrás. ¡Ay, ay, ay! Se llevan al último de los Usuga para un sanatorio. En la recta final entramos de historias panameñas a la luz de la guaricha y esta es su historia, La puerta de arriba, de Rogelio Guerra Ávila, novela ganadora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el 2016.
Hoy con la casa llena de energía, de música y de talento, pues se une a este proyecto Sahara Zamudio y Chelito, o sea, el chelo, el instrumento. Traído de la mano de la mejoranera tradicional y vanguardista de José Matías Muñoz, bajo la mirada escrutadora, profesional y selectiva, afinando detalles de Chechefu Estudios. Termino el capítulo de hoy de esta impresionante historia, que espero que haya sido de su agrado igual que nosotros. A todos los oyentes, los que por YouTube nos escuchan y por las plataformas de podcast, gracias. Y nos vemos en la próxima semana por los mismos canales con el desenlace de esta historia.